hogar que juntos supimos sostener. Porque como buenos artesanos este amor se ha hecho a mano. Cada gesto, cada detalle demostrando cuánto nos amamos. Solo quiero agradecer una vez más tu vida junto a mí, porque has sido el compañero de camino con quien siempre soñé. Porque gracias a Dios, a tu constancia y honradez, no has fallado. Dios permita que sigamos siempre unidos hasta el día de su llamado. Por eso gracias. Comenzamos la catequesis de hoy. Bueno, ya vamos a comenzar en esta noche para que no nos desconectemos y vamos a iniciar hoy, después de la primera mentira que hemos visto en los últimos 2 martes. Hoy vamos a comenzar esta segunda mentira. Recordemos que la primera mentira espiritual, que es una mentira que suena como verdad, es: Dios solo quiere que seas feliz. Y concluíamos hace 8 días que Dios no solamente quiere que seamos felices, Dios quiere que seamos santos. Y eso implica de parte de nosotros que empecemos a educar nuestras emociones de tal manera que no reduzcamos lo que tiene que ver con la felicidad con un mero elemento emocional, sino que vayamos un poco más profundamente a partir de eso. ¿Listo? ¿Ya estamos? Bien. Ok. Hoy entonces vamos a ver esta segunda mentira. La segunda mentira espiritual, que suena como una verdad, pero es una mentira, es: solo se vive una vez. Ustedes pueden haber escuchado esto, hermanos. Hoy no empezamos cantando porque estoy súper mal de la garganta, así que hoy lo obviamos, pero ahorita vamos a orar al final. Esta segunda mentira espiritual, que suena como una verdad, es una mentira porque es una verdad a medias. Eso nos pasaba con la primera mentira, pero con esta segunda mentira, sí, toda la frase es una mentira completa. Solo se vive una vez. Usted puede haber escuchado esta mentira espiritual con otra frase como tal vez: vida solo hay una, o solo se vive una vez. Es otra forma de expresar esta mentira. Entonces, vamos con el capítulo del Génesis, que es el que nos ha estado iluminando. Recordemos que en la primera mentira había un texto bíblico que nos iluminaba y tenía que ver con que la serpiente le dice a Eva, con que Dios les ha dicho. Y decíamos que a partir de ese texto bíblico descubríamos que lo que hace la serpiente es colocar en duda el amor de Dios, colocar en duda el plan que Dios tenía para Adán y Eva. Uno desconfía de ese plan porque piensa o que Dios no quiere que yo sea feliz, o que Dios quiere solamente que yo sea feliz, o algo peor, y es que a Dios no le importa que yo sea feliz. Esos 3 tipos de elementos terminan siendo nocivos para la fe, porque hay veces que la gente a veces se aleja de las cosas de Dios porque piensa que a Dios no le importa que uno sea feliz. Pero también decíamos que el enemigo lo aleja a uno de Dios porque también le hace creer que a Dios solamente le importa eso. Y decíamos que a Dios le importa que seamos santos. Esta segunda mentira se ilumina con este cuarto versículo del capítulo 3 del Génesis. Cuando Eva sigue hablando con la serpiente,
la serpiente le dice a Eva, ¿qué le dice? De ninguna manera morirás. ¿Por qué empezamos diciendo esto? Había una película, o hay una película, que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. La Sociedad de los Poetas Muertos es una película de Robin Williams, donde este profesor le enseña a sus alumnos una palabra en latín que es carpe diem. Carpe diem en latín significa aprovecha el momento. Es decir, el profesor les instaba a los estudiantes a que aprovecharan la vida porque la vida se iba muy rápido. Este tipo de pensamiento es el que hace mención a esta mentira. Cuando uno la va a embarrar, pero uno sabe que como que la va a embarrar, pero no quiere, pero sí quiere, uno está en esa lucha espiritual, uno dice, no, pues la vida es una, hagámosle que solamente se vive una vez. Y pum, se mete uno de cabeza en situaciones que luego termina dañándolo a uno. Eso mismo pasa con este texto bíblico cuando logramos entender lo que la serpiente le dice a Eva. La serpiente, ¿qué le dice? Le promete, le hace una promesa, porque el enemigo siempre termina haciendo una promesa. ¿Cuál es la promesa que termina haciendo la serpiente? Que no morirán, porque la consecuencia que Dios le había dicho a Eva y a Adán si comían del fruto prohibido era que morirían. La serpiente, además de minar la confianza en Dios en Eva, diciéndole con que Dios les ha dicho, ahora le dice algo peor, porque le promete algo que no es verdad. Entonces, ¿qué sucede? Este carpe diem del que hablábamos es el que muchas veces nos hace pensar que como la vida se va como un soplo, dice el Salmo, entonces hay que aprovecharla. Y hay que aprovecharla haciendo todo lo que la vida, mientras estamos vivos, nos permita hacer. Entonces uno piensa que todo lo que uno haga, pues está bien mientras lo haga uno feliz, que era la primera mentira. Este carpe diem es un error, porque si yo vivo aprovechando todos los días, creyendo que eso es lo único que importa, eso es vivir al nivel de nuestro apetito y no al nivel de nuestra sabiduría. Cuando uno vive con esa filosofía de como solamente vivo una vez, entonces voy a aprovechar mientras estoy vivo para hacer todo lo que se me ocurra, lo que le estoy diciendo a Dios es que voy a vivir según mis deseos. Y vivir según mis deseos no es verdaderamente sabio. ¿Cuál es la otra? Que la lógica del carpe diem, eso de aproveche la vida, porque la vida es una, haga todo lo que se le ocurra y todo lo que quiera, implica que vivamos una lógica de inmediatez. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta en la fe. Una de las cosas espiritualmente más difíciles que hay es aprender a esperar. A uno no le gusta esperar, porque uno tiene sus propios tiempos. Uno tiene sus propios momentos, entonces uno quiere que todo sea ya. Y como la vida se le va yendo a uno entre las manos, entonces el enemigo le dice, no espere a Dios, hágalo a su manera. Eso es lo que pasa con esta mentira. Con la mentira de solo se vive una vez, esta mentira nos lleva a que en muchas ocasiones nosotros vivamos la vida así, rapidito. Es que hay que vivirla intensamente porque la vida, esto cuando uno menos piensa se acaba. Y es verdad, la vida es como un soplo, dice el Salmo, pero no significa que ese soplo lo soplemos mal. No significa que ese soplo uno lo pierda en cosas vanas. Entonces, ¿qué sucede? Vivir según el carpe diem que dice la gente hoy en día, viva la vida todo lo que pueda porque la vida es una, implica que uno viva en estas dos cosas, según sus deseos y según sus tiempos, no los de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Uno se dice cosas como esta: usted se lo merece. Entonces, como se lo merece, entonces hágale.
porque para eso usted pues hace lo que hace y vive lo que vive y trabaja como trabaja. Entonces, hágale, porque usted se merece eso. Por ejemplo, deme un ejemplo básico, un tema de una infidelidad. A usted le ha sido infiel en su matrimonio, por ejemplo, ¿sí? Entonces la persona a la que le han sido infiel se encuentra a otra persona, pero todas están casados, ¿no? Y resulta que la otra persona a la que han engañado, el enemigo le dice, usted por fin encontró a alguien que la quisiera, no como ese otro. Usted se lo merece también. Ay, pues sí, usted se merece ser feliz. También sea infiel como el otro fue infiel. Y usted acaba de romper esa vaina, pero resulta que además de romperlo, usted se está rompiendo a sí mismo. Porque es que el que está también cometiendo un error es usted. Y el hecho de que el otro peque distinto a usted no significa que usted no peque. Así de sencillo. Entonces uno dice, no, que yo me lo merezco, entonces yo lo hago. Por ejemplo, bueno, eso me va a hacer feliz, entonces yo lo hago. O puedo decir, yo con esto que estoy haciendo no le hago daño a nadie, entonces voy a seguirlo haciendo. Por ejemplo, una persona que tenga problemas de alcohol y resulta que dice, no, yo bebiendo todos los días, emborrachándome y gastándome el sueldo, yo no le hago daño a nadie, pero resulta que luego uno se da cuenta que sí. O usted puede decir, pues como la vida es una, entonces aprovechemos esa única vida que tenemos para vivir. Cuando uno vive diciendo que solamente se vive una vez, uno vive según sus deseos, no según la sabiduría de Dios. Entonces, aquí hay un problema o aquí hay un detalle, y es que hay tres máximas, podríamos decirlo de esta manera. Tres máximas que uno vive en esta mentira de solo se vive una vez. Cuando uno vive con esa filosofía, hay tres máximas que soportan esa mentira. La primera máxima, ¿cuál es? La primera máxima es, como la vida es una, esa vida la tengo que aprovechar. ¿Cuál es la segunda máxima? Que uno tiene que vivir en la vida sin remordimientos. ¿Y cuál es la tercera máxima? Que solo Dios puede juzgarme. ¿Usted no ha visto que la gente soberbia dice eso? Cuando sabe que la está embarrando. A mí nadie me puede decir nada. El único que me puede juzgar es Dios. Y ya vamos a ver por qué estas tres máximas soportan la gran mentira de solo se vive una vez. Cuando uno vive según el solo se vive una vez, el problema es que no mide las consecuencias. Y si hay algo que la Biblia incluso nos enseña, es que todo acto tiene sus consecuencias. O para otros, o para uno mismo. Hermanos, uno no puede ir por la vida haciéndole daño y haciéndose daño por doquier creyendo que no va a tener consecuencias. Todos nuestros actos tienen consecuencias. Toda acción tiene una reacción. Así de sencillo. Es la lógica de la vida. Por ejemplo, la gente que tiene problemas de alcohol, en mi experiencia personal, la gente que suele tener problemas de ira o de alcohol, normalmente siempre termina sola, pobre y enferma. Es lo que yo he experimentado. ¿Experimentado en qué? En muchas confesiones, en muchas direcciones espirituales, en muchas personas que he conocido. O sea, no puedes pretender que vas por la vida haciendo de tu vida un chiquero y no va a pasar nada en un momento determinado de ella. Cuando uno solo vive con esta máxima de solo se vive una vez, uno no mide las consecuencias, solamente vive según sus deseos el momento. ¿Qué es lo segundo? Lo segundo tiene un tinte muy, ¿cómo les digo yo? Muy farandurero. Usted no ha visto que en las entrevistas que le hacen a los famosos, le suelen preguntar a los famosos siempre la misma pregunta. Como que los periodistas se copian las preguntas.
¿de qué se arrepiente en la vida? Y la mayoría, si no casi todos los famosos de la televisión dicen, yo no me arrepiento de nada. Yo vivo sin remordimientos, porque si no yo no sería lo que soy ahora. Mentira. Eso es una vil mentira. Si usted es lo que es por haber hecho las cosas malas y equivocadas que hizo, entonces usted se tiene que replantear verdaderamente quién es hoy. Porque eso no dirían las mismas personas a las que muchas veces, sin remordimiento de haber hecho algo malo, sufrieron la maldad que yo cometí. Yo podría decir hoy de mi vida, no, yo no me arrepiento de nada, si no yo no estaría aquí hoy delante de ustedes, no sería lo que soy hoy. Eso mismo no pensarán las personas a las que a lo largo de mi vida, con mis malas acciones, yo les he hecho daño. Porque es que mis acciones siempre han tenido consecuencias. Mis malas acciones siempre han tenido víctimas. O incluso, algo peor, yo mismo he sido víctima de mi propio invento. Entonces, vivir sin remordimientos significa que no hay conciencia del error. Cuando uno vive con esta filosofía de solo se vive una vez, uno no le importa lo que uno hace porque no es víctima muchas veces o porque no es consciente de que uno o es víctima o hace víctimas a otros. Sobre todo a otros a los que uno les dijo que los amaba. Porque uno es conchudo, ¿no? Uno le dice a la gente que uno quiere que la ama, pero le hace daño. Y luego termina diciendo cosas como, es que yo soy así. Y si no me quiere, ahí está la puerta. Vivir sin remordimientos. Tercera máxima que sostiene eso de solo se vive una vez. Solo Dios puede juzgarme. Esto dice la gente. La gente cuando se ve desnuda, porque a uno el pecado lo deja en bola, hermanos. Así de sencillo. A uno el pecado lo deja desnudo. ¿Cómo se siente uno cuando lo pillan en una mentira? Desnudo. Uno no sabe qué hacer, uno empieza a tartamudear, uno suda, se le sube el calor, uno como que no se siente un vacío aquí, uno se siente en bola, se siente desnudo. Entonces, cuando uno se siente desnudo, uno se llena de soberbia. Cuando otro le hace el reclamo. Y entonces uno dice, no, pues yo soy así, pero solo Dios puede juzgarme, usted no, porque usted también comete errores. Y uno se defiende así. Pero resulta que aquí hay un problema. El problema que hay es que hay gente que vive diciendo, solo Dios puede juzgarme, pero ni siquiera deja que Dios la juzgue. Entonces ni chicha ni limonada, así de sencillo. Yo digo que solo Dios puede juzgarme, pero resulta que cuando me siento descubierto en mi pecado y me voy a confesar, tampoco me confieso porque es que ese padre tal vez es más pecador que yo. Una excusa que siempre saca la gente. Entonces la gente dice, solo Dios puede juzgarme, pero a veces ni Dios los puede juzgar, porque como no tienen conciencia del error, como no miden las consecuencias de lo que hacen, ese es el problema. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que cuando uno vive así, suele suceder una cosa. ¿Y qué es lo que suele suceder? Que no medimos las consecuencias, no hay conciencia de nuestro error, pero sobre todo no tenemos un punto de referencia para tener la autocrítica. La mayoría de nosotros, lo que nos falta en la vida para no cometer errores es autocrítica, hermanos. Si uno tuviera autocrítica, no viviría a veces como vive, no se equivocaría de la forma como se equivoca. Pero como no tenemos autocrítica, normalmente pensamos que todo lo que hacemos está bien. Porque como todo el mundo comete errores, entonces al todo el mundo cometer errores, yo de alguna manera legitimo mi propio error. Y ese es el problema. Entonces cuando uno tiene a estos tres personajes, juntos, esto es el inicio de una serie de errores que a veces no tienen final. Cuando uno vive pensando que solo se vive una vez,
cuando uno anda sin remordimientos pensando que uno no tiene consecuencias por las cosas que hace mal? Cuando uno anda diciendo que solo Dios puede juzgarme, aunque ni siquiera dejo que Dios me juzgue, estas tres cosas terminan a uno llevándolo al infierno. Sencillo. Y yo les digo una cosa, si aquí en Cali hace calor, imagínense allá abajo. Imagínense pues, como para que se haga una idea. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Dice Hebreos y Eclesiastés una cosa, para que nos empecemos a quitar esta tonta y loca idea de que solo se vive una vez. El que vive con la filosofía de solo se vive una vez, termina un día siendo víctima de su propia maldad, de su propio invento. Y nos damos cuenta de esto alrededor de estos dos textos bíblicos. Dice el libro de Hebreos: del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio, asimismo me doy cuenta que yo también un día seré juzgado. Entonces, si usted quiere vivir diciendo que solo se vive una vez y por eso hace todas las cosas equivocadas que hace, no se le olvide que un día va a tener frente a frente a Dios y tendrá que dar razón de lo que hizo y de lo que hizo mal. Segundo, dice el Eclesiastés y nos confirma esto: alégrate en tu juventud. Ojo a los que son muy jóvenes, o a los que se creen jóvenes, o a los que están jóvenes. Alégrate en tu juventud. Vete por donde te lleve el corazón y a gusto de tus ojos. Pero, un momentico, pero a sabiendas que por todo ello te llamará Dios ¿a dónde? A juicio. Usted puede, mire, el otro día hablaba con una persona que estaba muy dolida, esa persona, porque alguien había hecho algo contra ella. Y quería tomar represalias, venganza en cuanto a eso. Es que me hizo mucho daño, padre. Es que me hizo esto, me hizo lo otro, se burló en mi cara, habló mal de mí. Y yo tengo la posibilidad de que a él le pase lo mismo y sienta lo que yo sentí, padre. Y yo le dije a esa persona: tú puedes vengarte todo lo que quieras, pero eso no te devolverá la sanación, porque uno no sana al lado de personas que la han herido. Uno no sana en lugares donde ha sido herido. Y uno no sana con cosas que le han hecho daño a uno. Entonces, a uno le hacen daño y uno termina devolviendo el mismo daño. Eso quiere decir que tanto esa persona que me hizo daño como yo un día estaremos delante de Dios dando razón de lo que hicimos mal. Ah, pero es que yo lo hice porque el otro me lo hizo. Darás juicio o irás a juicio por tu responsabilidad de tus acciones, no por las del otro. Eso es como cuando la gente se confiesa y la gente empieza: no, padre, vea, lo que pasa es que yo tengo un marido que te viera, y el otro día me dijo, me hizo, no me hizo, subió, no bajó, y empieza a contarme la historia. Hay un momento donde yo le digo a la gente: bueno, ¿y usted cuándo se va a confesar? No, pues me estoy confesando. No, usted está confesando el pecado de su marido, o de su hermano, o de su mamá, o de su esposo, o de su esposa, pero no el suyo. ¿Por qué? Porque cada uno será llamado ¿a dónde? A juicio. Entonces, si yo vivo con la filosofía de solo se vive una vez, lo que estoy diciendo es que yo no seré juzgado, y eso es totalmente erróneo. Todos iremos a juicio por lo que hicimos, pero sobre todo por lo que no hicimos bien. Eso quiere decir, hermanos, que no podemos ir por la vida haciendo lo que hacemos creyendo que eso no tendrá consecuencias. Ahora, quiero que tengamos 4 cosas claras. El diablo trafica con el miedo. Ojo, uno de los elementos fundamentales con los que el enemigo lo ataca a uno es con el miedo. Pero esa no es su mejor arma. La mejor arma fue la promesa que la serpiente le hizo a Eva.
¿Cuál es la mejor arma? Prometerle a la persona inmortalidad, es decir, prometerle que no va a pasar nada. Porque eso fue lo que la serpiente le dijo a Eva: no vas a morir. Le hizo una promesa que era mentira. La promesa de solo se vive una vez termina haciéndonos creer que no va a pasar nada con lo malo que hagamos. Y eso es totalmente mentira. Tal vez, dando el ejemplo que di ahora de la persona que le hicieron daño, tal vez delante de los hombres no tendrá castigo, pero un día estará delante de Dios. Y el verdadero castigo, hermanos, no es aquí, es allá. Porque aquí estamos un rato, allá vamos a estar ¿cuánto? Una eternidad. Entonces, ¿qué es peor? ¿Cómo yo tomo represalias por mi propio brazo o por mi propia mano cuando esa labor o esa acción tiene que ser solamente de Dios? Entonces, el diablo trafica con el miedo, pero si hay algo que el enemigo nos tienta, o con lo que el enemigo nos tienta, es pensando que todo lo que hagamos nos va a dar felicidad e inmortalidad. Segundo, el enemigo busca que perdamos el tiempo construyendo lo terreno. He conocido una cantidad de personas que usted no se imagina que ha pasado toda la vida construyendo lo terreno, y el día que se mueren todo el mundo se queda peleando por lo terreno que usted construyó. Sencillo. A usted se le fue la única vida que tenía haciendo lo que creyó que tenía que hacer, y resulta que eso no sirvió para nada. ¿Cuántas familias, hijos y relaciones familiares se han roto por lo que otros han construido y se mueren y lo dejan y todo el mundo queda agarrado por ello? Muchas. Pero claro, ¿qué hace el enemigo? Hace que uno pierda tiempo en eso. Por ejemplo, yo le digo a los jóvenes que consumen droga: todos los jóvenes en este momento y en el mundo tienen una guerra espiritual entre lo que Dios quiere y lo que el enemigo quiere. Es una lucha ferviente y solamente va a ganar aquel a quien uno le dé el corazón. Pero si uno le da corazón al enemigo y empieza a consumir droga, la droga lo va a tener en ese consumo quién sabe cuántos años. Hay gente que a los 30, a los 40 años todavía tiene problemas de adicción. Es decir, que mucho tiempo de su vida lo ha desperdiciado ¿en qué? En cosas terrenas. Porque el enemigo hace eso, te mantiene ocupado en cosas tan terrenas que lo eterno queda para después. Por eso solemos pensar, con todo respeto de las personas mayores, los jóvenes suelen pensar que las cosas de Dios son para los viejitos. Porque como yo estoy joven, entonces yo estoy joven y todavía tengo tiempo para hacer y deshacer. Ya cuando ya esté viejito y vea por allá la luz del túnel, ahí sí me acuerdo de las cosas de Dios. Los jóvenes ven a sus mamás, a las abuelas leyendo la Biblia y le dicen: uy, ya estás como viendo el túnel. No, abuela. Uy, mamá, ya estás como viendo el túnel. ¿Por qué? Porque ya te cogiste por lo menos la Biblia, porque ya están en las cosas de Dios. No, las cosas de Dios no es para gente en X o Y edad, no, es para todos. Porque sobre todo, hablando específicamente de los jóvenes, entre más tiempo tú pases tu juventud construyendo lo terreno, más tiempo vas a perder para lo eterno. Y esa es la gran tentación del enemigo. Tercero, toda vida para Dios es sagrada. Entonces, haciendo alusión a esto segundo, podríamos decir que esta filosofía de solo se vive una vez es demasiado barata para creerla, pero la mayoría de nosotros la creemos. ¿Por qué? Porque nos parece que como solamente se vive una vez, pues aprovechemos esta única vez que se puede vivir para hacer lo que nos da la gana. Y ahí se nos va la vida, haciendo lo que nos da la gana. Y un día tendrás que estar delante de Dios y le tendrás que decir lo que hiciste y lo que no. Por último, morir, ojo con esto, morir no es lo peor, porque todos nos vamos a morir. ¿Qué le prometió la serpiente a Eva? Que no moriría. Eso le prometió. Y le dijo mentiras, porque todos vamos a morir.
Pero el problema no es que vayamos a morir, sino que el problema verdadero de esta verdad, de esta mentira, que suena como una verdad, es que vayamos a morir después de morir. Ese sí es el problema. Voy a explicar esto. Morir no es lo peor. Morir después de morir, sí. ¿A qué me refiero? A que cuando mueras y estés delante de Dios, seas llevado a la muerte eterna. Porque aquí estaremos 50, 40, 70, 80, pero allá será una eternidad. A nosotros no nos gusta pensar en eso, hermanos. Por eso es más fácil vivir pensando que esta vida lo es todo. El ateo no le gusta que le digan que se está equivocando. Por eso es más fácil decir que lo único que existe es ¿qué? Esta vida. Entonces, como solamente existe esta vida, haga lo que se le venga en gana. Y resulta que no funciona así. El problema espiritual de la mentira de solo se vive una vez es que un día estaremos delante de Dios. Y que igual, cuando llegue nuestra muerte y estemos delante de Dios, el problema no es que vayamos a morir. El problema es que cuando estemos delante de Dios, como dice la palabra, seamos apartados a la izquierda. Porque hemos muerto ¿para cuándo? Para siempre. Hemos muerto para siempre. Ese es el problema. El problema no es morir en esta tierra. El problema es haber muerto para Dios. Por eso, la solución es sencilla y a la vez difícil. La solución es que debes aferrarte a la eternidad. Es la única manera de fastidiar el plan del diablo en la vida de uno. La única manera de fastidiar el plan del enemigo es uno aferrarse a la eternidad. Eso, ¿cómo le solemos llamar? Temor de Dios. Vivir según el temor de Dios es saber que todo lo que yo haga bien o todo lo que yo haga mal, así los ojos de los hombres no lo vean, Dios lo está viendo y un día daré razón de eso que hice mal. Cuando uno vive con ese temor de Dios, que no es un miedo, ¿no? Es un amor profundo a decepcionar a Dios. Eso es el temor de Dios. Cuando uno vive así, vive bien. ¿Cuántas veces uno, por hacer lo que le da a uno la gana? ¿Cuántas veces uno, por vivir solamente una vez y aprovechar esa única vida que tiene, se ha hecho la vida de cuadritos? Yo creo que muchos de nosotros, muchas veces. Por eso termino con esto. Acuérdense y sepan una cosa, si uno ha vivido bueno aquí, imagínense en el cielo. Entonces por eso le invito a recordar 5 cosas. Primera cosa, recuerden lo bueno y degusten la eternidad. Si aquí muchos de nosotros la hemos pasado bien en esta tierra, imagínense si llegamos al cielo. Si aquí hemos pasado muchas veces un infierno por X o Y cosa que nos suceda, imagínense cómo va a ser en la eternidad. Va a ser tenaz. Si aquí es maluco y uno la pasa mal, imagínense una eternidad en el infierno. Hay gente que dice, mi vida es un infierno. Pues imagínense que si ahí la pasó mal, imagínense no 50 o 70 años, sino una eternidad. Pero si aquí la pasó bien o la has pasado bien, esto es una pregustación, como cuando uno va al supermercado y hay degustaciones, pruebe, estamos vendiendo galletas o atún o qué sé yo. Y uno sabe, le sabe bueno y uno compra el paquete o compra la lata. Lo mismo es esta tierra, lo que uno vive hoy aquí, sí, solamente lo vive una vez, pero esa única vida que tengo tiene que valer la pena, pero no por las cosas equivocadas que haga, sino porque viví bien y glorifiqué a Dios con esa vida. Segundo, recuerden que la vida es valiosa, como para andarla desperdiciando en burbujas. Ojo, para andarla desperdiciando en cosas que se rompen fácilmente. Tercero, no olviden y recuerden siempre no quedarse en el barro cuando uno tiene el mar a la vuelta. Hay veces que nosotros pensamos que el barro donde vivimos es un lodazal bellísimo y a la vuelta lo que tenemos es un mar. No se nos olvide que tal vez hay muchas cosas que yo quiero hacer hoy aquí porque la vida es una, pero todas esas cosas que tal vez se me ocurre que yo puedo hacer o vivir me pueden llevar a una eternidad malaventurada. Tercero, cuarto,
recordemos evitar quedarnos en el patio. Al enemigo le encanta que uno se quede en el patio y no entre a la casa de Dios. Al enemigo le encanta eso. Por eso nos entretiene con tanto pecado. Usted no se da cuenta, a ver, piensa en esto. Usted no se da cuenta que las cosas malas se le presentan a uno así como en bandeja de plata. Cuando uno la va a embarrar o va a hacer algo que no es, el pecado está ahí como esperando, como que se te presenta en un buffet, ¿no? Y tú dices, es que tengo de dónde escoger. Pero las cosas buenas pareciera que las colocan como cuando uno era chiquito, con las galletas por allá arriba donde uno no las puede alcanzar. Las cosas buenas parecen inalcanzables, pero las cosas malas que uno puede hacer en la vida están ahí servidas como en buffet. ¿Usted por qué cree que es? Pues porque es más fácil que el enemigo nos mantenga en el patio antes de dejarnos entrar a la casa de Dios. Ese es el rollo. Y por último, no olvidemos esto. No se les olvide, con que usted se aprenda esto es suficiente hoy. Morir antes de morir, aquí me equivoqué en esta frase, morir antes de morir es el problema, porque después no habrá otra oportunidad. ¿A qué me refiero con morir antes de morir? Con haber vivido una vida alejada de Dios, haciendo lo que yo quise, lo que el enemigo quiso y no la voluntad de Dios. Es morir antes de morir para Dios. Entonces, morir antes de morir no debe ser el plan de nosotros, porque es que después no hay otra oportunidad. No es que usted llega delante de Dios y Dios le dice, va a tener otra oportunidad, no. Por eso es que a la gente le gusta creer en la reencarnación, porque la reencarnación es como que Dios recicla, ¿no? Y entonces Dios dice, lo que quedó medio bueno de esto, y lleguemos y encarnémoslo por ahí en una vaca, y que en una vaca ahí se porte bien hasta que pueda subir de animal. No, eso no funciona así. La reencarnación no es nuestra opción cristiana, porque Dios no recicla, Dios todo lo hace nuevo. Entonces, por eso a la gente le gusta creer en esas vainas de la reencarnación. ¿Por qué? Porque claro, para uno es más fácil decir, si no me sale bien en esta vida, tengo otra vida para que me salga bien. Pero resulta que es mentira. Es esta y no más. Pero si es esta y no más, vivámosla bien, porque después no habrá otra oportunidad. Entonces, ¿con qué concluimos hoy, hermanos? Que cada uno de nosotros, o con que cada uno de nosotros está invitado a no seguir cayendo en la mentira de solo se vive una vez. No, hermanos. Es una mentira, ¿por qué? Porque en cierta parte sí, solo se vive una vez, pero esta vida no es la definitiva. Entonces, como un día tendrás que estar delante de Dios, ojalá que esta única vez que estás en esta tierra lo hagas bien y dejes de ir andando por la vida llevándote por delante a todos los que te aman, a todos los que te cuidan, a todos los que están contigo, llevándotelos por delante solamente porque crees que eso es lo que debes hacer, porque solamente tienes una oportunidad. Un día tendrás que estar delante de Dios. Y si seguimos viviendo como sin Dios, el lugar donde estaremos ya lo conocemos y no será un rato, será una eternidad. Amén. Por último, algunos me han preguntado sobre cómo hace para ver las otras catequesis, ¿no? Usted en el canal del Padre Oscar busca este logo, este de acá. Y los del equipo de la parroquia suelen colocar este logo para identificar las charlas. Pues viene con la misa, el rosario, y como con hoy, viene hoy con la novena. Entonces usted llega y lo adelanta si quiere, o si quiere puede ver toda la misa, lo adelanta hasta el momento de la catequesis. Entonces si quieren ver los otros talleres, porque vi esta semana que alguien preguntó, lo identifican con esto. Y no se les olvide que en los directos estamos colocando mensajes espirituales todos los días para que nos sigan también en el Instagram y nos acompañen y también tengan como esa palabra y ese mensaje bíblico todos los días. Dentro de 8 días, ¿qué vamos a tener? Nuestra tercera mentira. Recordemos que son 8. La tercera mentira es: debes vivir tu verdad.
esto es otra mentira espiritual. Vayan pensando a qué nos referimos cuando decimos que uno solamente debe vivir su verdad. Debe vivir su verdad suena como que solamente la verdad es lo que yo creo que es. Y muchos de nosotros vivimos así, pensando que nuestra verdad es la única de todas. Vamos a orar. Ahí donde estamos, en tu casa, acá, acompañándonos, vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos regale verdadera sabiduría para no vivir según nuestros deseos, para no caer en la tentación de hacer de nuestra vida una ofrenda desagradable para Dios. Hoy, Padre amado, te pedimos perdón, porque reconocemos que las cosas que no hemos hecho bien durante nuestra vida han tenido también consecuencias dolorosas, duras y nefastas para la vida de los que amamos. Te pedimos, Señor, que nos regales discernimiento para saber vivir y elegir lo mejor para nosotros, lo mejor para los que amamos y lo mejor para ti. Hoy, Señor, te damos gracias porque nos has mirado hoy con misericordia y te pedimos que el día, Señor, que nos llames a tu presencia, seamos dignos, Señor, de tu amor, de tu gracia y de tu bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo martes a las 7:40. Buenas noches para todos.